de afrontar algún problema con su ascensor. Y saber bien cómo son no solamente responsabilidades, alcances y tramitaciones que hay que hacer para tenerlo de forma legal y que frente a cualquier inconveniente estén cubiertos. Porque hoy, ya voy a pasar un listado a cada uno de ustedes de la cantidad de ascensores que tenemos en el centro universitario, dentro y fuera. Debe haber un 40-45% que no están habilitados. Y dentro de ese 45%, un 20% están sin funcionar por diversos motivos. ¿Sí? Entonces, algunos pueden ser mecánicos, electrónicos, que eso es fácil de llevar, pero hay otros de los demás que nos han mandado distintas notificaciones de las distintas municipalidades, como diciendo, están en falta hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, básicamente, la primera obligación es de cada unidad académica de contratar, ya se los va a repetir bien y con otras palabras más exactas Jorge y Sebastián, contratar a una empresa que les haga el mantenimiento y seguimiento. Después de acá de obras se van a preparar todo lo que son pliegos, se los asiste mensualmente y demás, como para que el ascensor frente a una eventualidad esté cubierto. Esto es para que todos trabajemos seguros y cubrir o soslayar lo que es la responsabilidad, la seguridad y cuidar los intereses de la universidad, básicamente. Así que bueno, nada, los dejo en la parte de Jorge, de Sebastián, y ya una vez que esto termine, vamos a ir hablando porque no solamente se va a dar un curso más profundo también de esto, de la parte de ascensores, sino también van a venir algo similar con la parte sanitaria y la parte eléctrica. Así que también lo voy a estar contactando, no sé si va a alcanzar a hacer para este año, pero seguramente lo voy a contactar para eso. Buen día. Muchas gracias Marcelo Sarmiento por atreverse a generar un curso de capacitación sobre ascensores. Él nos encarga el desafío de preparar a inspectores y evaluadores de ascensores, que no es cosa menor, es algo bastante complejo, sobre todo porque no hay una escuela de ascensorista. El ascensorista se hace en todas las empresas del rubro, en todo el país. Cada ingeniero, cada técnico se ha hecho. El ascensor es un sistema de transporte vertical que incluye una instalación electromecánica con grampas, con guías que deben asirse a una obra civil. Luego tiene un trabajo importante de metalúrgica, una instalación eléctrica y electrónica. O sea, son todos los rubros que hay en la construcción concurren en el ascensor. Dije obra civil porque muchas de las patologías que hemos observado en los ascensores a lo largo de la vida se deben a sujeciones mal realizadas dentro del pasadizo. Que no existe una escuela de ascensores es porque, como decía, es un mundo tan amplio que sería difícil condensar todo en un curso y sobre todo que uno tenga salida laboral. A través de los años, los ascensores han funcionado, se han sobredimensionado. Si ustedes tienen ascensores en sus edificios de los años 60, 70, van a ver ascensores muy pesados. Siempre se ha tendido a sobreexigir, a sobredimensionar los elementos. Con el paso de los años, esto fue transformándose, como todo. Al transformarse, se exige mayor calidad, puesto que los elementos están calculados de una forma más ajustada. En el común de las personas o de la gente, pensamos que el responsable de la seguridad de los ascensores es quien debiera de habilitarlo, que es el municipio. Nos pasa aquí, nos pasa en cualquier edificio del centro. Cuando la responsabilidad de toda la instalación siempre es del propietario.
Le preguntaba a Marcelo, ¿quién es el dueño de este edificio? Y me dice, el dueño de este edificio no es el rectorado, es medicina. El dueño del edificio de ciencia económica es ciencia económica. Por lo cual, el dueño del medio de transporte es ciencia económica, medicina. Y bien digo medio de transporte, el ascensor es similar a un tren, un auto. O sea, se denomina sistema de transporte vertical, transporta personas. Y es el medio de transporte más utilizado en el mundo. O sea, un ascensor puede presentar cuántos viajes en el día, cuánta gente moviliza. Por lo cual se han ido generando normativas. En Mendoza, la normativa más acabada, o la última que se implementa, es el año 93, que es la ordenanza que habla sobre el mantenimiento de ascensores y que viene a complementar el código de edificación. La ordenanza aclara de quiénes son las responsabilidades, ¿no? Nunca es del municipio. El municipio solamente controla, verifica una situación principalmente legal, no técnica. Las ordenanzas tienden a ordenarnos. Es esencial que la persona que esté en el sitio, el dueño de la cosa, sepa cómo funciona el ascensor, cuáles son las responsabilidades para así controlar. O sea, la persona que está en el edificio es el que da la primera mirada y además el que tiene la mayor responsabilidad. Las ordenanzas existentes obligan al ascensorista, obligan al propietario a tener una empresa matriculada. ¿Quién nos matricula hoy en la provincia de Mendoza? Es el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos. Pide un seguro de responsabilidad civil, pide un representante técnico y no mucho más, lamentablemente. O sea, es muy fácil tener una empresa de mantenimiento de ascensor. Lo difícil, como en todo rubro, es lograr el know-how pertinente. Como decía al principio, no hay una escuela formativa de técnicos, no hay una escuela formativa de operarios, no hay una escuela formativa de ingenieros en ascensores. Quiere decir que se genera como un pequeño desafío para quien entre en el rubro, y ese desafío no es menor, es muy grande. Y a la vez, los errores por mala praxis ocurren de forma muy seguida. La cantidad de accidentes que ocurren en el país se debe de un 30% al mal uso, un 40% a un mal mantenimiento y un resto a lo que sería mala instalación o casos fortuitos. O sea, el mal mantenimiento provoca el grueso de los accidentes en ascensores. No hay que tener temor ni miedo, si no, no haríamos nunca nada. Aclaraba el tema de que todos tenemos desafíos sobre capacitarnos, y sobre, más que capacitarnos, también sobre medir la eficiencia del mantenimiento y de los resultados, porque las desviaciones están al orden del día y hay que actuar rápidamente. Si el municipio controla una parte legal normada, de papel, por así decirlo, ¿quién audita las instalaciones de ascensor? Volvemos al principio. ¿Quién? Tal vez nadie. El dueño de la cosa debe preocuparse porque su instalación esté en condiciones de dar transporte a personas. O sea, confiable, seguro y eficiente. Entonces, todo empieza por casa. El primer controlador es el cliente, para evaluar la empresa de ascensores. La ordenanza te dice, contratar a un idóneo, contratarlo. Consejo que damos a todos nuestros clientes es, háganse de la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Es una ley muy general y que en un capítulo habla sobre ascensores. No todas las ciudades poseen normativa de ascensores. En Mendoza tenemos solamente 4 departamentos con ordenanza. En Mendoza tenemos
inspectores que no inspeccionan, porque el pensamiento del municipio es que si inspecciona, se es responsable de la instalación. Hasta esos criterios también. Y a su vez tenemos cuatro departamentos de ordenanza. Entonces, la Ley de Higiene del Trabajo te dice que cuando no hay una normativa clara o hay un vacío legal sobre ascensores, rige la normativa de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es, no voy a decir que la más completa, porque luego Mar del Plata, Rosario, se fueron actualizando sobre la de Buenos Aires, está muy linda esa ordenanza, pero sí es la madre de todas las ordenanzas que hay en Argentina. Y la Ley de Higiene del Trabajo, que te manda a la Ciudad de Buenos Aires, te dice, sí, cada propietario debe transmitir su responsabilidad sobre la inspección de una cosa a la cual el propietario no es idóneo en una empresa de conservación de ascensores. Buenos Aires te pide una matrícula. En Mendoza también. En la ONC hace años, la ONC o la UTN, los organismos nacionales, los municipios no intervenían porque había una cuestión de responsabilidad o de pagar tasas, no sé. Pero todavía existen bolsas en las cuales los municipios no entran. Bueno, sigamos la Ley de Higiene del Trabajo. Entonces, primero, como decía Marcelo, cumplamos la ley, la ordenanza. Cumplamos la ordenanza, vayamos a un municipio, contratemos una empresa de conservación de ascensores, habilitémoslo, sigamos. Pero en el caso de que no se pueda, por X motivo, o por ejemplo, hay edificios que son muy viejos y no pueden habilitar el edificio porque para habilitar el ascensor, perdón, no pueden habilitar el ascensor porque para habilitar el ascensor necesitan tener el conformador eléctrico. Y se arma un lío muy grande, o sea, una bola de nieve muy grande, y lleva mucho tiempo porque son costos económicos muy importantes. Bueno, no nos paralicemos. Generemos nuestro expediente del ascensor, verifiquemos al conservador, pidámosle su matrícula, pidámosle su RT, pidámosle su seguro de responsabilidad civil y demás. O sea, háganse parte de la problemática, generen su carpeta de ascensores, adjunten el contrato, la orden de compra, lo que sea, junten los remitos, generen un libro de ascensor. No trajimos un libro de ascensor, para el próximo mes vamos a tener un libro de ascensor, uno normalizado por el municipio, otro libro de ascensor de acuerdo a la Ley de Higiene del Trabajo que aplicamos, por ejemplo, en San Juan. En San Juan tenemos muchos servicios y como en San Juan no hay nada, utilizamos un libro de ascensores, que es un libro de comunicación fehaciente, en el cual incluimos, ya lo van a ver. Bueno, como el libro de y más todavía, ya lo van a ver. O sea, más pormenorizado. Sí. ¿Cuál es la idea en general? Yo le decía, otra vez repito, no hay escuela ascensorista, no hay un auditor, sin embargo nos dedicamos a mantener un sistema de transporte de personas. O sea, tenemos que ser muy buenos y que no existan accidentes, pero el riesgo latente siempre está. Entonces, ante esa situación, tratemos de ser lo mejor posible y de abrir la cancha. O sea, yo agradezco la invitación de Marcelo Sarmiento porque la mentalidad que tenemos que tener todos es la apertura y lograr que todos tiremos para arriba. O sea, todos nos podemos equivocar, pero mientras más ojos estén mirando una cosa, mejor vamos a hacer, o mejor dicho, todos vamos a poder trabajar en conjunto. O sea, el ascensor es responsabilidad del dueño, claro. Luego esta persona decae en un profesional también. Los actores son varios. Yo los identifico como propietario, el conservador y auditor. El que falta es el auditor. Es el auditor. Las normativas te dicen que mínimamente una vez por mes se deben generar las inspecciones de seguridad del ascensor. Nosotros lo denominamos esa tarea mantenimiento de ascensor. Muchas veces el mantenimiento de ascensor solamente es una inspección visual. O sea, si tenemos un ascensor de 2 paradas hidráulico, la máquina está hermosa, ¿cuánto tiempo gastás en inspeccionar el sistema de seguridad? Nada. Pero lo inspeccionás. O sea, te dice el cliente, y estoy pagando 8.000 pesos por ir a ver, por no hacer nada. En realidad, te estás haciendo cargo de
de la idoneidad de los sistemas de seguridad. Podemos tomar el caso del ascensor que hemos analizado hace poco, no lo vi, el de Cipún, un edificio, un ascensor alto, panorámico, con múltiples patologías. Y si vos no tenés alguien que periódicamente evalúe cómo están las sujeciones, cómo está la instalación eléctrica, cómo están los límites, en cualquier momento empieza el ascensor a no ser confiable y primero va a haber gente encerrada, que es algo malo, y por segundo puede generar un accidente. Entonces, el conservador de ascensores va una vez al mes, Vamos a ver un edificio, por ejemplo, un edificio que tiene 8 paradas duplex, son 16 puertas, o casos con puertas manuales. Entonces, vamos a ver mes. ¿Qué pasa al día siguiente? Las puertas manuales se ven así, con tornillitos en los marcos, que a veces los marcos no son marcos de puertas para ascensor, son marcos que hizo un carpintero para un aula y después pasó cañazo, el constructor dijo, bueno, lo coloca en el ascensor. Entonces vos no podés sujetar la cerradura correctamente. Y a veces colocan las puertas en aglomerado y los tornillitos se van aflojando. Y en algún punto la cerradura presenta un juego. Entonces, en el mejor de los casos, el ascensor se va a detener porque se abre el contacto eléctrico. Pero en el peor de los casos, se termina de abrir y tenemos otra fuente grave de accidente, que es cuando la persona está apurada, abre la puerta y descarta que el ascensor esté en el lugar y se cae. Ese accidente ocurrió hace poquito en Buenos Aires, una chica, una estudiante brasilera de 22 años, que apareció hace un mes, creo, y falleció. ¿Y cómo no vio que estaba el ascensor? No lo ve, es un accidente fatal. Entonces, una actividad tan tonta como esta, ¿quién la descubre? La persona que está limpiando, por ejemplo. Uno le indica al ordenador, a la limpieza, cuando pase por los palillos, forzar la puerta, forzarla. Y lo hace todos los días. Bueno, eso es una buena costumbre. ¿Cómo hemos? Primero, perdónenme, lo primero es presentarme. Mi nombre es Sebastián Altamiranda. La vida dijo que soy ingeniero civil. Desde los 24 años me dedico a ascensores, con empresas varias de mantenimiento de ascensores. He tenido 3 empresas de ascensores. He participado también, he mantenido en algún momento estos ascensores, para no. He trabajado en muchas áreas de la universidad. Hice un posgrado en administración de empresas, la maestría en especialización en mantenimiento de ascensores industriales. Y soy docente de la UTN y actualmente trabajo en la empresa Flow Ascensores de la Casa del Ascensor. Como empresa estamos afiliados a la Cámara de Ascensores y Afines de la Argentina. No es un requisito estar afiliado a nada, a ninguna cámara, pero elegimos afiliarnos a esa cámara porque es una cámara nacional en la cual están los actores más grandes de la industria del ascensor. Publicamos periódicamente la revista Subir y Bajar, que es una revista de la cámara, una muy linda revista, y como desafío de ingeniero hemos incursionado también en la fabricación de elementos de seguridad. O sea, somos muy versátiles. El desafío de generar un curso para inspectores y evaluadores de ascensores lo abordé de la siguiente forma. Primero dije, no todos sabemos qué es lo que es un ascensor, no todos sabemos cuáles son las tipologías de ascensores, cuáles son los actores. Entonces, la historia, el primer módulo trataría de introducirnos en el mundo de los ascensores. Jorge ha preparado una exposición en ese sentido. El ascensor nace con un proyecto arquitectónico con estudio de tráfico vertical. Es muy importante el estudio de tráfico vertical. Muchos ascensores fallan porque no están correctamente dimensionados. Se debe generar un estudio de tráfico vertical en el cual se tienen en cuenta los parámetros primero de accesibilidad.
no importa el tráfico, sino la accesibilidad. O sea, la cabina de ascensor debe permitir que una persona en silla de ruedas, con una altura estándar promedio, entre por sus propios medios. Toca un botoncito, la puerta se abra, se movilice, aprieta otro botoncito, llega y termina el viaje. Entonces, existe una normativa que es la Ley de Accesibilidad 931 del año, en la cual te dice que la cabina tipo 1, o sea, mínimamente un edificio debe tener un ascensor con una cabina tipo 1, tiene dimensión interna 1,10 por 1,30. Que es cuando entra la silla de ruedas, una persona cómoda, una persona de 1,80 m. Luego el otro criterio es el de evacuación en 5 minutos. Vos tenés que lograr que en 5 minutos se evacúe tal porcentaje de las personas. Ese cálculo se hace de forma estadística. Y el último parámetro es el de tiempo de espera. Hay algunos ascensores de la universidad que están mal dimensionados en cuanto al tráfico. Por ejemplo, hay un ascensor, no vamos a decir que es unidad académica, pero es de 5 paradas, hidráulico, y está en un lugar que es único ascensor. Entonces, en las horas pico no da abasto, y es hidráulico. Entonces, ¿qué pasa? El aceite se sobrecalienta, el ascensor se va a falla y se queda sin servicio la unidad académica. ¿Qué se hace ahí? No, complicado. Claro, pero bueno. Entonces, el curso lo encaramos una jornada introductoria a cargo del ingeniero Jorge Núñez, luego entrar en el mundo de las normativas. Como les decía, en Mendoza tenemos en ordenanza de la ciudad de Mendoza, que es la más acabada. Cuando ustedes la lean van a ver que está obsoleta, o sea, está mal escrita, pero bueno, es lo que tenemos. Luego tenemos en San Rafael, que es una ordenanza relativamente nueva, debe tener no más de 10 años, está linda, está linda. Guaymallén y Godoy Cruz, que son muy chiquitas esa ordenanza y dejan muchos puntos abiertos. El poder de policía de los asesores lo tiene el municipio. Tiene el municipio, o sea, buenas o malas ordenanzas son las que hay. Luego, hay inspectores buenos, malos, otros que hacen la plancha, hay otros que te complican aplicando criterios. Un problema que tenemos en San Rafael, donde más detecto, es que están aplicando en la AEA, como un manual de aplicación normalizado, que son las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina, que han adoptado como el Ave María, la Biblia. Y por ahí, esas normas AEA toman muchas ideas de Estados Unidos, de otros lugares, o sea, que es muy complicado trasladarlas a nuestro ámbito de trabajo. Como ascensoristas, y como ustedes ya nos van conociendo, no vamos a burlear a nadie, ni nada. Esas normas están buenísimas. Entonces, si te piden, mirá, tenés que iluminar el pasadizo, y bueno, miren, ingeniero Sarmiento, hay que iluminar el pasadizo. Si quieres lo presupuesto, y si no, hágalo usted, y si no, bueno, interpongamos un recurso en el municipio. O sea, en San Rafael nos han pedido iluminación del pasadizo, que está buenísimo, realmente. Pero es una instalación eléctrica independiente de la instalación del ascensor y hay que mantenerla después. Eso es un requisito que veo. Después hay otros más que la electo les que pelea con los municipales. ¿Por qué pelea? En el sentido de que somos intermediarios nosotros. Nosotros, como ingenieros, queremos estar del lado de la normativa, cumplirla. Y vamos a tratar de cumplirla. Pero luego no disponemos de los recursos porque no somos dueños de la cosa. Tenemos que plantearle al cliente. Entonces, el cliente, en San Rafael es un caso muy complicado porque hay edificios que le ponen tantas prerrogativas que corre peligro la habilitación de la habitabilidad. Pero tratamos de ordenar, de buscar soluciones. Bueno, la segunda parte hablaba sobre las normativas. Teníamos las normativas municipales, hay algunos municipios que toman la AEA como un leitmotiv, como una razón de ser. La Secretaría de Comercio de la Nación nos rige de alguna forma porque es la que homologa ciertos elementos de seguridad.
de los ascensores. Entonces tenemos disposiciones de la Secretaría de Comercio que debemos cumplir y luego hay el gran vacío trata de ser llenado por algunas normativas IRAM que existen. En la época, digamos, hace unos años empezó a trabajar fuerte con el Mercosur, con Brasil, y hay 5 normas IRAM que hablan sobre ascensores hidráulicos, electromecánicos, sobre puertas, sobre sistemas, son 5, después se los voy a relatar, tan lindas y debemos cumplirlas, porque esas normas IRAM fueron redactadas con la ayuda de muchos ingenieros idóneos en ascensores. O sea, se recurrió a gente que tenía experiencia. Si ustedes ven este regulador de velocidad, en un lugar tiene una etiquetita que dice homologado. Hay reguladores de velocidad que no están homologados. Guarda con eso, guarda. Bueno, entonces la normativa acabaría con las normas IRAM, pero luego también la Policía Federal tiene un cuerpo de siniestros como bomberos y que en Buenos Aires trabaja mucho por apurar todos los eventos que hay. De ahí saco las estadísticas, ¿no? Y entonces, como vieron que ocurría muchos accidentes, el ascensor dijeron, bueno, está bien, están las normas IRAM, están las normas, pero nadie las cumple. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen auditores suficientes para ir a evaluar. Y también hacer lo que hacemos en todos lados. Dice, bueno, la responsabilidad del propietario. Yo te pido la obleíta, firmar, todo esto. Bueno, la Policía Federal convoca a otros expertos y ha generado unas recomendaciones. Eso se lo vamos a comentar luego. Esas recomendaciones también están buenísimas. ¿Por qué? Porque salen primero de los eventos repetitivos de accidentes y te dicen cómo evitarlos. Y sobre todo, ¿a dónde? En ascensores ya en funcionamiento. Vos tenés un ascensor nuevo que te puedes pedir todo, a la EA, todo. Es muy fácil adecuarse. Ahora, vos tenés un ascensor viejo, ¿cómo lo adecuás a la normativa nueva? ¿Cómo le decía a la medicina que esas puertas estaban obsoletas? Vos sacás cuenta, 1, 2, 3, 4, tan, multiplicada por $3.000 cada una y después el control de maniobra, ¿cómo está? Entonces decís, esta unidad académica para estar de acuerdo a la norma necesita para el ascensor $20.000. Entonces, hay pasos previos. Y algo que todos tenemos que saber es que existen organismos que homologan determinados elementos de seguridad, no todos. No hemos avanzado tanto. Pero, por ejemplo, las seguridad electromecánicas sí deben estar homologadas. Las páginas de seguridad, las cerraduras electromecánicas, por ejemplo, no se reparan, se tiran, no se reparan. O sea, si falló una vez, puede fallar otra vez. Si yo la desarmo, yo voy a ver un conjunto de resortes. ¿Qué resorte va? ¿Cómo lo ensayo? No va a tener posibilidad. Fíjense, este regulador de velocidad acá está pintado. Está pintado la tuerquita que soporta el resorte. ¿Por qué está pintado? Porque si no coincide la marquita de pintura, este regulador no sirve más. Porque ya no sabe. Claro, ¿cuándo va a saltar? Nos pasó una vez en la inauguración del edificio de la Arquitectura de San Juan. Una mala suerte, fue un problema del edificio. Bueno, la cuestión es que se saltó el regulador. Y en un momento, en el trabajo, se corrió el tornillito. ¿Cómo que hacer? Sí, cambiarlo. Porque si el regulador de velocidad en Estados Unidos le llaman gobernador. Es el que gobierna el funcionamiento del ascensor. O sea, si el ascensor está pensado que funcione con una velocidad nominal de 60 metros por minuto o 1 metro por segundo, se acelera un 10%, se traba y el ascensor se enclava. Bueno, este es el sistema de seguridad principal. Entonces, si ya está descalibrado, yo no tengo un laboratorio para certificar que está bien hecho. Yo no lo fabriqué.
Esto viene, este regulador, para el miércoles que viene va a tener un regulador argentino. Este es chino. Es chiquitito, hermoso. El otro es gigante. Pero está homologado. Siempre busquen elementos homologados. Bueno, estamos en que está, la Policía Federal ha emitido a la fecha 6 recomendaciones. Estaría buenísimo que todas las leyéramos porque esas recomendaciones están dadas para edificios, para ascensores antiguos. ¿Qué pasa con las puertas placas? Te dicen las recomendaciones. Lo posible, si el vehículo lo permite y hay dinero, cámbiala. Ahora, si no lo permite, bueno, empezar a evaluar cómo están los marcos, o sea, cómo se sujetan los tornillos. Ensayarlas periódicamente. La norma te dice que la fuerza que debe soportar esta cerradura no es mucho, pues son 100 kilos. Hay que hacer 100 kilos. Yo no tengo 100 kilos de fuerza, pero tiene que soportar 100 kilos. Eso es lo que dice la norma. Bueno, la segunda jornada trataría sobre la normativa. Ahí le vamos a dar muchas herramientas para que ustedes sepan cuál es el deber ser. El deber ser es lo que te dice la norma. La tercera jornada tal vez sea la más divertida. La tercera jornada estará a cargo de un experto constructor de ascensores que ya es viejo como todos nosotros, tiene 50 años y trabaja con ascensores de los 20 y ha fabricado y intervenido en todos los rubros. Él nos va a demostrar de forma práctica todos los dispositivos de seguridad que tiene el ascensor, tanto para hidráulico como para electromecánico. ¿Y cómo se evalúan? ¿Cuáles son los criterios para decir si son aceptables o no son aceptables? Nos va a enseñar el oficio ascensorista, no para que sean ascensoristas. Es una pasión ser ascensorista y aparte hay que estar apto para decir, bueno, trabajo por el amor. Pablo Camloyo, él nos va a dar, yo creo que va a ser la charla más divertida que tengamos. Y la última, ya hemos convocado a nuestra licenciada en Ingeniería y Seguridad, que nos ayuda, nos asiste muchísimo, porque hemos homologado nuestra empresa para trabajar con Holcim, por ejemplo. Holcim o actualmente con Molinos, que son empresas que te piden muchísimos cursos, mucha documentación de respaldatoria. ¿Por qué? Porque saben que si hay un problema, el problema es del propietario. Entonces tiene que estar bien documentado para que la responsabilidad que trasladaron al matriculado o al idóneo, porque a Holcim les estamos haciendo la planta de Caldevila, que es la acera. Nadie te pide nada ahí. Pero existe una ley madre, la ley de higiene y seguridad del trabajo. Entonces, a partir de ahí, documentar cursos en altura, cursos en frío, cursos en caliente. Joana Méndez nos va a mostrar también una forma ideal de trabajo y de supervisión, o sea, te va a decir cómo son las salas de máquina, dónde están los accidentes, por qué evitar, cómo comunicarlo, cómo mitigar el riesgo. ¿Y todo esto para qué? Para que ustedes de una forma maduren la idea del ascensor, maduren la idea. O sea, no hace falta ser un experto ni nada, madurar la idea y saber dónde meter el dedo. ¿Dónde meter el dedo? Acá tenemos muchos encargados de edificios, el jefe de mantenimiento, creo que es el rango que utilizan en la universidad. Yo le llamo jefe de mantenimiento, disculpen. Y que con tantos años ya han ido aprendiendo. O sea, el oficio de asesorista se aprende. No aprende a apretar el tornillo. Yo no sé apretar el tornillo porque no tengo paciencia. Pero sí saber separar la paja del trigo. Bueno, vamos a tratar de darle más herramientas para que todavía nos exijan más. Y levantemos la vara. Voy a introducir a Jorge Núñez. Jorge Núñez es ingeniero electrotécnico. Yo lo conozco en su rol de inspector municipal. El primer roce que tengo con Jorge Núñez se da hace varios años ya, tal vez 20, no sé si 20, pero hace muchos años, cuando tuvimos que habilitar un ascensor hidráulico en la calle cerca del Shopping, Perú. Ahí lo conocemos. Y él
estaba tratando de imponer un criterio municipal. Tiene una ordenanza en Guaymallén que es nada. Y él iba más allá, más allá, más allá. En esa época el ascensorista estaba muy reacio a todo lo que es controles. En general en el gremio todavía sigue existiendo esa actitud. En el gremio nos prima el orgullo, entonces somos personas no muy permeables a la charla y no queremos mostrar mucho lo que hacemos. Bueno, en esa época no, era un poquito peor todavía y con el inspector municipal la mentalidad es el contrincante, no lo tenemos cerca. Tenemos que pelearlo. Y ahí aprendí que no. Jorge Núñez nos pedía primero, no aceptaba ascensores nuevos con puertas manuales. Cuando la ordenanza no lo decía, él iba más allá. Después te decía, no, si tenés puerta automática, tienes que ir con barrera multiar. No con el LED. ¿Qué problema? Porque el ascensorista, ¿cuál era el problema? Yo, que era más joven en ese momento, era tal vez no saber decir al cliente, señor, tiene que componer barrera multiar, que ahora cuesta $320 por operación. Siempre vamos a $1 por operación. Y yo decía, ¿por qué voy a gastar 30.000 o 40.000 pesos en una barrera? Bueno, ese problema lo asumía, pero en realidad la diferencia entre una barrera y un haz infrarrojo es abismal. Es abismal. Bueno, el primer gran conflicto que teníamos con el ingeniero aquí era eso, no saber interpretar el por qué y cómo transmitir al cliente que era un salto en calidad. Y así como esa charla, tuvimos varias otras en las cuales él inspeccionaba y nos hacía enclavar el ascensor. Yo me acuerdo que también en la ordenanza capital te dice los dispositivos de seguridad al menos una vez por semestre tenés que probarlo. El tema es que no todos los elementos de seguridad, cuando los probás, generan ensayos no destructivos. Son ensayos que a veces generan un pequeño daño en la instalación. Pero bueno, hay formas. Yo en ese momento era más joven y no aceptaba lo que me decía porque estaba con la mentalidad del técnico y si no, lo enclavo, rompo la vida y después tengo que repararla a mi costo, ¿verdad? Primero, es como si va a la RTA o se te rompió el disco freno, tienes que cambiarlo. Pero también después fuimos avanzando y ya hay formas de verificar el enclavamiento de forma estática. Pero bueno, uno dice así ahora, ya que sí, nos ayudamos todos. No todos se dan cuenta de eso, pero siempre cuando vos tenés, o sea, lo que aprendí ahora es el inspector, el dueño de edificio, el trabajo de forma mancomunada. Y ahí es cuando entendemos que a todos nos interesa que el asesor sea seguro. ¿Quién quiere aparecer en el diario? Y puede que no aparezca ahí en el diario, pero ¿quién quiere tener experiencia con, no vamos a decir una muerte, pero sí que una señora, el asesor, una señora de 50 años, pero se cuidó su hueso y tiene osteoporosis, o que tiene una discapacidad y el ascensor se aceleró y tuvo una frenada brusca, se cayó y tiene una fisura acá. Bueno, el problema en nuestros lugares, como la universidad, es que seguro que viene una reclamación, RT, y es un tema, un daño muy grave, o sea, un daño grave no solamente por el daño a la persona, sino también que esa persona capaz que era empleado y ya tiene, no sé, un año de licencia por discapacidad, por ejemplo. Bueno, entonces nadie quiere que eso pase. Entonces trabajemos en conjunto con el instructor, con ustedes. La idea de buenos días. Disculpe, Jorge, y me siento porque me gusta hablar. Nada, los dejo con Jorge. No. Aclara la frente. Desde el 2001 al 2016 estuve a cargo del sector ascensores de la Municipalidad de Guaymallén. Y bueno, bregando por el tema de la seguridad, por sobre todas las cosas. Vemos que era algo habitual el uso de un medio de elevación,
ya sea un montacarga, una escalera mecánica, un ascensor, con las diferentes tipologías. Y uno lo ve como algo natural, me subo al ascensor y me bajo, pero ni sé lo que hay adentro y anda, ¿no? Y a veces comparativamente con otro tipo de transporte, como por ejemplo los aviones, uno dice, bueno, tampoco, no se cae nunca. Bueno, sí, es seguro, pero en algún momento se cae. O sea que la falla puede existir, a pesar de que después vamos a ir viendo, el ascensor tiene múltiples seguridades escalonadas, que son las que nos permiten que realmente no tengamos tantas noticias de accidentes. Mientras se carga el libro, para la semana que viene le vamos a entregar un manualcito para no nos básicas haciendo y algún otro elemento más. Por lo pronto pensamos que van a venir 15 personas como mucho, decimos mucho. Entonces ya vamos a evaluar la cantidad y tener para todos. No es culpa por eso. Correrlo para toda la mesa. Si ustedes me mandan un WhatsApp, yo les voy a pasar lo que tengo y voy a estar a su disposición. Pero estoy escrito ahí. Vamos a hacer una breve reseña histórica del tema de los ascensores, que comúnmente a veces se lo confunde con el término de montacargas, ¿no? Ahí específicamente la diferencia entre un montacarga y un ascensor es que el ascensor transporta personas y el montacarga transporta cosas. Por ende, los sistemas de seguridad que tienen uno y otro son diferentes. Es obvio que el del ascensor va a tener mayores seguridades, porque a mí no me interesa si cargo unas cajas con papel y se rompe y se desploma, no va a pasar nada, pero en cambio en una persona sí. Bueno, específicamente el ascensor es una cabina que está sustentada por un cable que se desplaza en un pasadizo a través por medio de guías verticales de acero, y las que son la cabina es traccionada por un motor. O ya vamos a ver los casos de que los ascensores pueden ser electromecánicos o pueden ser hidráulicos y sus variantes. Acá, como les estaba comentando recién Sebastián, acá tenemos un regulador de velocidad. En el año 1853 el famoso Otis inventa el freno automático, freno de seguridad, en un evento que se desarrolló en Estados Unidos. Él lo que quería probar era qué pasaba, como ya había habido muchos accidentes
por desplome de las cabinas, por corte, por rotura de los cables. Entonces esto era como que iba en desmedro de la popularidad de los medios de elevación. O sea, había poca gente que le tenía miedo a eso. Entonces de esta manera él probó que con un sistema de cuña, las cuñas actúan sobre la guía donde se desliza la cabina y le cortan el cable, las cuñas actúan sobre la guía y queda trabado. Entonces desde ese momento los ascensores empiezan a tener mayor aceptación y se empieza a construir más en altura. Y ahí es donde también en el tema inmobiliario se empiezan a cotizar más las propiedades como valor agregado. No es como si dijéramos un auto que tiene aire acondicionado y un auto que no tiene aire acondicionado. Un edificio, si tiene ascensor, si tiene 1 o 3 ascensores, no es lo mismo que no tenga ninguno. Así que eso le fue dando otro auge al tema de los ascensores y a la construcción en altura. Sumado a que, bueno, cada vez el valor de la tierra iba subiendo y con el tema de la industrialización, que baja el valor del acero, se empiezan a construir edificios más altos, más livianos y igual de resistentes que lo que nosotros tradicionalmente conocemos con el hormigón y con los ladrillos, ¿no? Ahí dice datos de FACARA. No sé si podríamos reproducir un video de FACARA. FACARA es una federación que agremia todas las cámaras de ascensores de la República Argentina. El Raíl estaba, que no había. ¿Cómo? El director era otro que no había. Argentinos, como así también la prestación de todos los servicios relacionados a la actividad. Nos hemos planteado este gran propósito, ya que Argentina, con más de 70 años de experiencia, es el país de Latinoamérica que cuenta con la mayor cantidad de pymes dedicadas a la instalación, conservación, diseño y fabricación de componentes para el ascensor moderno. Por lo que creemos que es importante fomentar su crecimiento y expansión por el mundo, ya que trabajan día a día para alcanzar y superar los estándares internacionales. Tal es así que varios de los productos que se fabrican en las industrias argentinas se ensayan en laboratorios acreditados que verifican el cumplimiento de las normas Mercosur y EN 81. Incluso, en un acuerdo con el Instituto de Tecnología Industrial, INTI, se construyó una torre de ensayo donde se realizan las pruebas de paragolpes y paracaídas progresivos, mientras que en su sala anecoica se llevan a cabo los ensayos de compatibilidad electromagnética. Sin dudas, Argentina está avanzando y desde FACARA continuaremos
ascensores. Esta finalidad la vemos reflejada en nuestra historia, cuando en agosto de 1990 se creó la Federación, nucleando a todos los exponentes del sector, bajo una óptica integradora de todas las ciudades del país. Desde ese entonces, nuestros principales esfuerzos se han concentrado en apoyar y promocionar la actividad del transporte vertical, prestando especial colaboración a las empresas pymes de pequeña y mediana envergadura, facilitar las relaciones gremiales empresariales entre las entidades privadas y públicas que regulan la actividad de ascensores en particular y con las metalúrgicas, de la construcción e inmobiliarias en general, promover la capacitación del sector, la educación técnica y el desarrollo de nuevas tecnologías, impulsar la sanción de leyes que fomenten el control de la actividad según lo dispuesto en las normas IRAM-Mercosur, en cuyo comité de normas participamos, y difundir las campañas de prevención de accidentes diseñadas por el Comité Permanente de Seguridad, compuesto por representantes de las cámaras asociadas a FACARA, profesionales independientes y otras instituciones externas, entre ellas la destacada Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Para alcanzar todos estos objetivos, realizamos jornadas, seminarios, congresos y campañas. También convocamos periódicamente a representantes de las cámaras constituyentes de FACARA, otras entidades gremiales y autoridades gubernamentales, generando un espacio neutral donde se puedan debatir convenios, fomentando las distintas expresiones técnicas y comerciales. A su vez, colaboramos constantemente en la creación de cámaras y asociaciones en todo el país. Tal es así que hoy tenemos el orgullo de contar con 11 instituciones asociadas que reúnen a más de 200 empresas y una gran cantidad de profesionales dedicados al transporte vertical. Y vamos por más. Quizás ustedes se pregunten, ¿por qué realizar un evento exclusivo de nuestra actividad? Mientras que los colectivos trasladan diariamente 5,8 millones de pasajeros, los subtes 1,7 millones de personas y los ferrocarriles 1,2 millones de individuos, los ascensores realizan alrededor de 48 millones de viajes por día, transportando 9,5 millones de pasajeros. 9,5 millones de pasajeros. Trasladamos al enfermero que lleva en camilla a sus pacientes, a la señora que viene de hacer las compras, a la madre que llega con su bebé, a las personas mayores que no pueden subir las escaleras y hasta los niños que salen para ir al colegio. Indudablemente, tenemos un gran compromiso con la sociedad en la que nos encontramos, por lo que decidimos comunicar fuertemente nuestra actividad con el espíritu permanente de unificar nuestros criterios de trabajo para optimizar la calidad y seguridad en este importante medio de transporte. Además, estamos seguros de que es necesario que nuestra actividad sea conocida no solo por los fabricantes, instaladores y conservadores de transporte vertical, sino también por cada una de las entidades regulatorias y personas decisorias en la contratación de nuestros productos y servicios, ya que la falla en el accionar de cualquiera de ellos pondría en riesgo la seguridad del usuario. En FACARA queremos trabajar coordinadamente con todos, estando muy cerca en cada situación, por lo que estimamos que organizar este evento es una de las mejores maneras de acercarnos a todos ustedes. Hablemos de ascensores, que hablen de ascensores. De eso se trata este evento, de eso se trata FACARA. Bienvenidos. FACARA, por un transporte vertical seguro. Bueno, como vemos es importante la cantidad de personas que se mueven diariamente con los ascensores.
bueno, si bien es cierto, aparentemente lo vemos como algo natural, el hecho de tomar un ascensor, pero vemos que los medios de elevación son bastante complejos y necesitan personal idóneo, porque por lo general uno piensa que el ascensor es una instalación eléctrica y no es así. Entonces deben tenerse en cuenta. Y los aspectos para que nos denotan que es realmente importante el ascensor es primero por la seguridad. O sea, debido a la cantidad de personas que se trasladan en este medio de elevación, necesitamos un control. Y ese control y fiscalización lo realizan los municipios. A su vez, lo realizan las empresas de mantenimiento. Vemos también que lo otro importante por el cual merece tenerse en cuenta el tema de los ascensores es por el tema de la accesibilidad. Hay una ley que es la 24.314, que es la ley de accesibilidad de personas con movilidad reducida, que es la que está desde el año 94 en la Constitución argentina. Se introduce el tema de los derechos humanos. Es decir, tratar de que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para asistir a un hospital, ir a un evento cultural, a donde sea, ¿no? O sea, ya vamos a ahondar en el tema de la accesibilidad. Y el otro aspecto es el económico-social. Todos sabemos que hoy en día todas las personas tratan de habitar en lugares que están muy cerca de las urbes. Por eso nosotros acá en el Gran Mendoza, que son los 6 departamentos, Capital, Cruz, Guaymallén, La Cera, Luján, en esos 6 departamentos es donde se concentra la mayor cantidad de personas, de habitantes de Mendoza, y por ende el parque más grande de ascensores que hay en toda la provincia está en estos 6 departamentos. Y en cuanto al tema del profesionalismo, que es el otro tema importante por el cual hay que abordar el tema de los ascensores, es porque el ascensor no es una instalación eléctrica, va más allá. El tema es que si nos vamos a la raíz del problema, de que el control y la fiscalización la hacen los municipios, si preguntamos en los municipios quién es el que realiza el control de los ascensores, me van a decir el departamento de electrotécnica. Y en el departamento de electrotécnica, ¿quiénes están? Los electricistas. Y estamos diciendo que el ascensor no es una instalación eléctrica. O sea, partiendo de que es una instalación eléctrica, es una instalación electromecánica, es una instalación electrónica, tiene informática, tiene telecomunicaciones también, ya hoy en día un ascensor. Entonces, un electricista no puede abarcar a eso. Por lo general lo que se hacía cuando se controlaba un ascensor era ver cómo estaba el tablero de fuerza de la sala máquina de ese ascensor, si tenía la térmica, si tenía el disyuntor, si tenía la puesta a tierra. Chao, me voy. Doy la media vuelta y me voy. Qué sé yo de guía, qué sé yo de polea, qué sé de cables de tracción, si están bien, si no están bien, si están bien las colisas. Ya Pablo en la próxima charla ahí les va a ahondar. La colisa es un elemento que es el que hace la fricción con la guía, por donde se desplaza la cabina. Entonces, si las colisas tienen un desgaste, que eso se verifica, se sube arriba de la cabina, se hace un movimiento sobre la cabina y se verifica la holgura que tiene la colisa con respecto de la guía. Entonces, voy constatando cosas mecánicas y cosas que no solamente tienen que ver con el tema eléctrico. Eso es algo que yo he tratado en su momento, cuando estuve en esa área de la Municipalidad de Guaymallén, de formar a los muchachos. Eso me ayudaron la gente de la Cámara Cuyana de Ascensores,
FACARA agremia todas las cámaras de las provincias y Mendoza tiene una cámara, que es la Cámara Cuyana de Ascensores, y ellos con su técnico nos fueron capacitando. Pero ¿qué sucede? Que no todos los municipios tienen la gana de querer aprender. Entonces, a veces tenés que hacer una inspección de una instalación eléctrica y una de esas de una casa y por decirte, lo haces en media hora. Y un ascensor no lo haces en media hora, lo haces en una mañana, en media mañana. A veces no te alcanza el tiempo para decir esto está chequeado. Después vamos a ver más adelante que nosotros tenemos una planilla con un checklist donde se empieza a verificar punto por punto de todos los sistemas de seguridad. Incluso más se hace el enclavamiento. Este regulador de velocidad, que como decía Seba recién, que es el gobernador, porque sí, la verdad, es el que gobierna todo. Él cuando detecta una velocidad que tiene una determinada aceleración, o sea, brusca, inmediatamente lo que hace, le da una señal eléctrica a una termomagnética que tiene acá, que directamente le corta la fuerza. O sea, número 1, corta la parte eléctrica. Y número 2, acciona con el cable que está circulando en esta polea, que es exclusiva, ya vamos a ver en un plano de una instalación eléctrica de ascensor. Ese hace que esos rodillos se acuñen en la guía. Entonces queda sujeta la cabina. O sea, como vemos, hay muchas cosas para tenerlas en cuenta en cuanto al tema del profesionalismo. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos cuando pensamos en el transporte vertical es qué prioridad le damos a la seguridad de las personas transportadas. Cuando nosotros salgamos de acá, después de haber hecho todo esto, vamos a darnos cuenta de que antes lo tomamos muy por arriba el tema de los ascensores y es mucho más complejo, ¿no? De saber que si hay un niño, una mujer, un anciano que se sube en un transporte vertical y está corriendo un riesgo. Igual que si fuera en un micro o en un auto. Exactamente lo mismo. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del municipio frente al control de los medios de elevación? Yo, en mi caso particular, he charlado con el secretario de Obras y Servicios Públicos, he charlado con el intendente, y ellos desconocían que había una responsabilidad. O sea, la misma ordenanza que tiene el municipio me está diciendo que el responsable del control y la fiscalización de los medios de transporte que hay, de los medios de elevación que tiene el departamento, es de exclusividad. No le puedo delegar yo esa responsabilidad ni al propietario, ni al... ya lo vamos a ver más adelante, los actores que intervienen en el transporte, y vamos a ver que la responsabilidad que le compete al municipio es del municipio. El municipio no puede decir, no, el medio de elevación. No, el medio de elevación está en tu departamento. Por lo tanto, vos tenés la responsabilidad. ¿No la querés llevar a cabo a tu responsabilidad? O sea, estás mirando para otro lado, es problema tuyo. Pero la responsabilidad la tenés. ¿Y por qué urge contar con una ordenanza al respecto? Porque dentro de los departamentos que yo les comentaba del Gran Mendoza, donde está ubicado el 90% del parque de elevadores, de ascensores, hay incluso al día de la fecha, la ordenanza de capital salió en el año 1993. Al día de la fecha, hay departamentos del Gran Mendoza que no tienen una ordenanza. Entonces, yo soy profesional o yo soy propietario, yo quiero instalar un ascensor, por ejemplo, en la acera, y bueno, hacer lo que vos quieras, ponerlo como vos quieras, como te gusta, hacerlo. La cabina la querés hacer de 1x1, de 80x80, que la puerta sea de 40, total paso por así de costado, hacer lo que vos quieras.
salvo que venga un profesional que sea responsable o un propietario que sea responsable, contrata una empresa responsable también, porque se tienen que juntar muchas buenas voluntades. Cuando no hay una normativa, cuando no hay una fiscalización y un control. Por eso Sebastián decía que yo rompía mucho. Pero lo que pasa es que yo, así como yo brego por la responsabilidad del municipio, Marcelo decía, yo brego por la responsabilidad como universidad, porque yo soy propietario. Entonces, cada uno de los actores, que son 3, propietario, empresa de mantenimiento y municipio. Esos 3 actores tienen su responsabilidad. Y nadie puede decir, no, yo no me hago responsable de eso. Ahora, ¿esta debe reglamentarse, esta ordenanza? Claro que sí. Porque si yo tengo una ordenanza que la guardo debajo o la meto dentro del cajón, es como si no la tuviera. O sea, ¿qué significa? Que tengo, primero, tener un departamento que haga con exclusividad el tema de ascensor, donde haya profesionales exclusivos de ascensor. ¿Eso está o es una idea mía? Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, todos sus municipios tienen departamento de ascensor. Es decir, que cuando yo tengo una construcción, yo tengo un departamento de la parte de obra civil, con sus profesionales, con sus expedientes. El de sanitario también, el eléctrico también, el de sistemas contra incendios también, y el de ascensores no. O sea, como que el ascensor fuera un ventilador de techo, o como si el ascensor fuera un aire acondicionado. Después vamos a ver nosotros los grandes inconvenientes que hay cuando yo quiero poner un ascensor y no he dejado las cosas previstas. Eso es tenerlo en cuenta desde el inicio del proyecto. Bueno, eso es los datos aportados por Fatara, que los vimos recién en el video. Que por ejemplo, en los ómnibus, por ejemplo, se mueven 5.8 millones de personas por día. Mientras que en los ascensores estamos en 9,5. Vamos a ver las partes constitutivas del ascensor. Vemos que está formado por una cabina, un contrapeso, una polea y un cable de tracción. Que era lo que recién les había comentado, que era una cabina que estaba dentro de un pasadizo que se desplazaba por unas guías de acero, guías verticales. Ahí tenemos el contrapeso, que es lo que lo hace mover. Y esto sería un plano de un ascensor electromecánico. Lamentablemente, algunos no lo van a poder ver. Vemos acá el pasadizo, un corte de un pasadizo. Vemos la cabina, los diferentes... este es un plano de un ascensor, donde vemos que hay partes, que hay elementos eléctricos, cañerías, pero a su vez hay elementos mecánicos, como cables de tracción y sus datos, la potencia del motor, los diámetros de las poleas, el dimensionamiento de las guías, etc. Un corte de la sala de máquina, cómo está dispuesto a la sala de máquina con su tablero de fuerza, el tablero de comando, cómo está dispuesto en este caso eran 2 motores, entonces uno para cada ascensor. Acá lo que estoy viendo en rojo, que más o menos yo les voy traduciendo, porque lo conozco, pero si no, ustedes no lo podrían ver acá por la definición. Esto en rojo son las poleas de cada uno de las canaletas que me comunican, que llevan la alimentación al motor, el tipo de botoneras,
un cómputo de boca, un cómputo de potencia, la referencia, el tablero del ascensor, dónde está ubicado en el edificio el ascensor, dónde está ubicado el pasadizo y sus características. Acá estamos todas las referencias de ciertos elementos que hay acá. Por ejemplo, en las especificaciones técnicas, por ejemplo, acá tenemos el hueco del pasadizo y tenemos un bajo recorrido y desde el punto máximo que llega a ubicarse la cadena, tenemos un sobre recorrido. O sea, esos son elementos de seguridad que se agregan y que se deben tener en cuenta al momento de hacer el diseño o hacer la inspección. Verificar que realmente haya un bajo recorrido, que haya un sobre recorrido, que haya amortiguadores, tanto para la cabina como para el contrapeso, y demás. O sea, aspectos a tener en cuenta al momento de inspeccionarlos. Ese es el mismo, nada más que bueno, yo estimaba que algo se iba a poder ver, pero no sé si lo ven. Acá tenemos el cable de tracción, viene a una polea de tracción y una polea de desvío. Esta es la polea de desvío y esta viene acá al contrapeso. Eso es en un ascensor electromecánico. En los ascensores, ahí vamos a ver un montacarga hidráulico. En este caso también tenemos la sala de máquina, la planta de la cabina, el corte de un pasadizo, el tablero eléctrico que estábamos hablando, y en las características técnicas, detalles de botoneras y de características propias de la parte electromecánica, ya sea potencia del motor, velocidad, cantidad de pisos a servir y demás. Acá vemos un ascensor hidráulico lateral directo. En los hidráulicos tenemos dos, por así decirlo, dos grandes tipologías. Tenemos el directo, que tiene el pistón directamente que se entierra. hay que hacer una perforación. Es decir, que yo todas estas tipologías yo las voy a poner en base a la obra. O sea, primero, un ascensor hidráulico por lo general se usan para pocas paradas. Y si yo tengo que poner un ascensor con pistón directo, o sea, está debajo de la cabina, toda esta suponiendo que estamos acá en la parada máxima, generalmente son dos paradas, yo todo esto tengo que enterrarlo en el pistón luego cuando baje a la posición más baja. Entonces voy a ver una relación de compromiso de decir en qué gasto más, si en la perforación esa o no. Cuando se trata de mayor cantidad de paradas, ya utilizo otro tipo de hidráulico que son los pistones, los laterales indirectos, donde el pistón se mueve por el costado de la cabina y con una relación de polea puedo hacer que se desplace a más distancia sin necesidad de tener que enterrar el pistón. En este caso este es un pistón lateral directo. Acá lo vemos en el costado, acá en el corte este del pasadizo. Estoy viendo acá un bastidor, que es esto que está en color naranja, y esta es la cabina. Y el pistón se mueve o sea, el pistón completo está apoyado
o sea, el pistón telescópico, sale hasta la próxima parada y hace ese desplazamiento. ¿Tenés que ampliar un poquito eso? ¿Ah? ¿Ampliar un ¿Lo ves? poquito? Sí. Tenemos que se... Existen dos tipologías de impulsión. Una que es con sistema hidráulico y el otro es con una máquina de tracción. Entonces, los sistemas hidráulicos tenemos el directo y el indirecto. Los sistemas compensados, lo vamos a llamar, compensados porque tienes una cabina y la máquina, la fuerza de la máquina se compensa con un contrapeso. Tenemos el tradicional, que sería una máquina con un motor reductor, pero tendríamos uno que se puede llamar 100 engranajes. Hoy por hoy son las dos grandes tipologías. El ascensor directo, el movimiento del coche se lo da por un pistón, que lo que el pistón tira por arriba es lo que se mueve la cabina, por eso se llama directo. En el cambio en el indirecto, el pistón levanta a la arcatina, que es una poleita, por el cual transcurre un cable de tracción que se sujeta en el bajo recorrido, da la vuelta por la arcatina, y el cable, la otra parte se soporta del bastidor, acá lo he puesto en la parte de arriba. Sí. Bueno, entonces cuando el pistón mueve 1 centímetro, la cabina se mueve 2 centímetros. Entonces, hidráulico, tenemos los directos. El directo sería el coche y un pistoncito que tiene, si este es el bajo recorrido, el pistón aquí está extendido. Sí, jefe. No lo expliqué, seguro que no se ve. Y yo creo que va a ser más gráfico que lo explique de forma oral o ahí en la gráfica, porque yo espero que no se ve. Pero por ahí tengo... No. Salvo que prendamos las luces. Sí, bueno, tengo una otra para Matías, ¿lo podés? Acá. Yo nomás. Director nomás. ¿Se ve? Se está la mía. ¿Ahí se ve algo? Bueno, esto. Ahí está el directo. El directo. Ahí está, perfecto. El ascensor directo, acá ustedes ven el émbolo extendido que levanta todo el coche. Cuando baja, cuando el pistón, cuando el ascensor va para la inferior, el émbolo se esconde en la camisa. O sea que si el ascensor tiene un recorrido de 4 metros, vos tenés que tener una perforación de 4,50 metros al mínimo desde el nivel de losa donde apoya el pistón. La camisa, la camisa donde va a alojar el pistón tiene que hacerse de forma tal que impida la entrada de agua por el tema de las corrientes catódicas y anódicas que no domino, pero sí he visto pistones que están perforados por una bala. Y la bala, ¿qué es lo que son las corrientes? Estas que con el tiempo lo van rompiendo el pistón. El problema de estos sistemas de ascensores es que consumen, toda la impulsión la da por el aceite. Entonces vos vas a necesitar para 2 paradas como tal vez 100 litros de aceite. Eso es un problema. Lento y mucha electricidad. Mucha electricidad. Y el otro es que tenés que hacer la perforación. Que la perforación tal vez no sea cara, pero tenés que hacerla y tenés que mantenerla, que nadie la mantiene. Entonces muchas veces hemos tenido accidentes en Mendoza debido a roturas del pistón, porque nadie lo puede evaluar. Y que nunca se te inunde el... Bueno, el otro sistema el directo. El directo, vos podés empujar el coche desde abajo o lo podés empujar desde
desde el bastidor. O sea, acá vos tenés un marco, un frame, le podemos llamar, le llamamos arcata. Ahora, el otro sistema tiene, esto le llamamos arcata, le llamamos bastidor. Lo podemos hacer con una silla, este sensor. Si le ponemos una sillita, Sí, el que vemos que es la estructura, entonces el pistón, cuando vos tenés recorrido hasta 4 metros, vos empujás al coche desde la parte alta del bastidor, ¿se entiende? Entonces la perforación la subiste para arriba, es como virtual. Por eso hay ascensores directos que no están enterrados. Pero ¿hasta dónde es lógico hacerlo? ¿Hasta dónde es posible hacerlo? Hasta los 4,50 metros. ¿Por qué? Porque tenés que agrandar la arcata y además generar un bajo recorrido un poquito más hondo, 2,50 metros. Esos son los dos grandes. Entonces tenemos el directo y luego el indirecto. El indirecto viene a la postre porque es complicado hacer la perforación, pero además el ascensor hidráulico se empezó a usar en los años 90 muchísimo, en Mendoza, en los 2000, se instalaron muchísimo para edificios más altos, 3, 4, 5 niveles, 6 niveles, hasta 7. En Argentina los pistones son un simple efecto, sale y se mete, no hay telescópico, no hay ese doble, ¿viste? Como los vasitos. Yo he visto dos nomás en curso y son alemanes, son una macana porque tienen reparación, porque no tenemos esa tecnología para reparar, yo qué sé, no se comercializan. Entonces, el indirecto viene a suplir esa falta de tecnología y teniendo la arcata, vos ponés primero, si el recorrido es 6 metros, tu pistón va a medir 3 metros. Y la diferencia de altura vos la salvás con una columnita. Entonces, un apoyo. Que ahí, acá en este dibujo está en verde. Este verde es un apoyo. Y a partir de acá viene el pistón. Y el cablecito, los cables de tracción es un sistema mixto. El sistema mixto tiene hidráulica y tiene cable de tracción. Entonces, hidráulica y tracción. La hidráulica, vos salvás los dispositivos, salvás seguridad con una válvula para caída, pero el sistema de seguridad del cable no. Tenés que generar un dispositivo de cable flojo que no es complicado. Y esta válvula de seguridad, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que chequear? Que realmente la tenga. Porque hay algunos pícaros que se ahorran unos mangos y lo conectan directamente. Entonces, si te explota la manguera del aceite, se desploma la cabina. Esto hace que se quede estanco el aceite y no se desplome la cabina. Bueno, el cable de tracción está sujeto en el apoyo del pistón, da vuelta por esta polea que es móvil y se sujeta de la parte inferior del coche. La parte inferior del coche, ¿por qué? Por una cuestión de equilibrio, ahí sí sirve ser ingeniero civil. Me sirvió eso. Bueno, es muy importante mantener las colizas como si ingeniero, porque el pistón, vos el pistón lo tenés con un solo grado de libertad. O sea, no tiene que tener empotramiento aquí. Entonces, cuando vos no mantenés bien el estado de la verticalidad, primero, la verticalidad es un ideal, porque no existe la verticalidad perfecta en ninguna obra. Siempre tienes esa ploma de 10 milímetros. Esa ploma es muy grande. Bueno, la verticalidad es ideal. Y encima, si vos no mantenés la holgura de los guiadores, Que son las colizas. el pistón te empieza a bascular, te empieza a moverte más, con el peligro que también se trabe. Entonces, si se traba... Eso se nota cuando, por ejemplo, cuando uno va a hacer la inspección, lo primero que dice, bueno, vamos a dar una vuelta. Y entonces cuando uno se sube, claro, ese bamboleo, ahí ya te estás dando cuenta que la colisa está molida. ¿Cómo se sujeta el pistón al... O sea que a veces no hace ni siquiera falta de verlo. Es como, bueno, un mecánico de un auto, ¿no es cierto? Que ya sabe que se siente tal ruidito desde aquel lado, puede ser esto, entonces. Muchas veces, no muchas veces, pocas veces, se le ha prendido la cabeza de la polea. Entonces esto queda suelto, el pistón sigue bajando, se traba la arcatina y esto baja. Pero como todo está duro, está justo, queda trabado, pero quiso Dios que lo tocó y se cayó y hubo un accidente.
acá tuvimos un accidente hace como 4 años, no yo, pero un ascensor mal construido se desplomó. Entonces, el mantenimiento de la coliza es re importante porque te mantiene el plomo del pistón, y si vos querés en algún momento acá, otro problema con el pistón. O sea, este problema tiene que ir en el momento. Y después, para hacerlo breve, tenía los sistemas compensados que fueron como ver, era para apoyarlo del. Bueno, y la coliza hacen también a la vida útil de la guía. Es como en un auto la pastilla de freno con el disco. O sea, si rompo la pastilla, rompo el disco. Esto es lo mismo. Rompo la coliza. ¿Las colizas con el teflón? Sí. No son de teflón, es un material que puede lavar teflón, vidrio, le llaman, pero la coliza viene a ser un plástico no duro, porque no tiene que ser duro, pero es casi duro. Y la función de la coliza es servir de patín, bien dicho, que se coloca dentro del guiador para que se mueva por la guía y no friccione metal con metal. Entonces, solamente tiene que friccionar, pero si el juego del guiador es excesivo, la coliza se parte y se cae. O sea, es un material que es frágil también, pero ¿qué golpe le da? ¿Vos viste? Cuando está desajustado el guiador, a ese golpe es importante. ¡Pah! Se hace bolsa. Y es caro, la coliza no es cara en sí, lo que es caro es todo el trabajo para cambiarla, porque tenés que colgar el coche, tenés que hacer varias tareas que implican riesgo y se hace a 2 personas. Después vos tenés una coliza, vas a ver si esta cuesta tanta plata, no es la coliza lo caro, La vida de la coliza es la lubricación de la guía. Sí, las guías guían al ascensor, tendría que haber una lubricación. La lubricación de las guías, a mi criterio, es para durabilidad de la guía misma, para que proteja de la inclemencia del tiempo, de la humedad, esto y lo otro, pero debiera de transcurrir sin grasa ni aceite. O sea, acordate, la verticalidad es un ideal, entonces tenemos que trabajar sobre ese ideal. Y si la verticalidad es un ideal, vuelvo a poner una coliza de cualquier material de ponente fibrón y no tendría que aplastarse, porque es vertical y está todo calculado. Ahora, como existen los desajustes, esto que lo otro, esto se va a aplastar. Y sí, muchas veces se le pone un lubricante porque hay cosas que ya no se pueden solucionar y te va a evitar el ruidito, esto que lo otro. Pero guarda, porque acordate, el lubricante es para proteger la guía, no para lubricar el sistema de fricción. No, cuando vos le pones lubricante de más, primero, ¿qué lubricante le pones? Le pones aceite y le pones grasa. Lo que se le hace es, cuando la parte práctica, yo le voy a pedir a otro técnico que venga acá y te también una charla de eso, al respecto, se encontró una solución en mezclar grasa, no grasa grafitada, la grasa la más barata, incluso la grasa la roja, litio, con un poco de aceite para que sea fácil de untar. Pero debe ser untada con los dedos, con la mano, no con otra, y encima untada nomás. Cuando vos le pones mucha grasa, los guiadores, la coliza, el guiador mismo le empieza a barrer, le empieza a juntar, o la tierra que tiene, la solidifica. Ese es el problema. Y hace unos bodoques asquerosos Que feos. te mete pelusa o te mete tierra y comenzás a producir Un problema mayor. Un problema mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los mantenimientos y el tema de ponerle mucho aceite, mucho grasa, no con aceite. Esos criterios son peligrosísimos porque lo dije al principio, no hay una escuela ascensorista. El trabajo nuestro es todos los días tener reuniones con los muchachos. Encima, como la economía del país está complicada y los sueldos nunca alcanzan, entonces, hay recambio, entonces la docencia es permanente. ¿Por qué? O sea, lo animo a usted también a evaluar a cada conservador. En cada empresa vos tenés distintas capacidades, pero no permitir las tonteras, las chastinadas y meterle, dicen, hay un ruido, es lubricación. Cuando en realidad había que ajustar el guiador, cuando en realidad capaz que se estaba produciendo un desajuste en la grampa, es peligroso eso. Re peligroso. El otro día tuvimos un reclamo, un hotel importante, y el flaco fue, 2 reclamos, le dijo al propietario, no, es lubricación. Qué raro, ¿viste? Entonces, eso es raro, no puede ser esa tontera. Se estaba desajustando el sistema de caja de cuña.
no se va a clavar, pero capaz que se genera una ruptura mayor al propietario. Entonces siempre el oído es el que manda y luego hay que aprender a separar la paja del trigo. Es largo. O sea, si te genera una duda, bueno, ir para adelante, o sea, explícame. Y después ir convocando a otros técnicos, hasta vos ya me están mintiendo, chao. Porque después tenemos el trabajo, o sea, los errores generan trabajo, generan problemas económicos y demás. Espero haber evocado la consulta. Perdona, recién hablaste de un accidente de hace relativamente poco tiempo donde un ascensor hidráulico se desplomó. ¿No tienen frenos automáticos? Mirá, acá en Mendoza se identificó 3 accidentes iguales y los 3 lo hizo la misma persona. Los 3 lo hizo la misma persona. Hay un criterio que dice que no hay que colocar válvula para caída porque si yo hago el pistón, en Mendoza tenemos industria del petróleo, entonces por ahí es fácil hacer cosas caseras. Acá hubo un asesor que se tuvo que desarmar hace mucho tiempo. Bueno, el flaco dice, no, mira, si se rompe la manguera, nunca se va a caer de repente porque el fluido va a escapar muy lento. Entonces dice, la válvula para caída es natural. Está suponiendo. Bueno, pero No sabe cómo se va a romper. hizo muchos ascensores así acá, en Mendoza. Han habido muchas bombas. Entonces eso quedó sin válvula para caída. Pero ahora por otra parte, eran ascensores hidráulicos directos de 5 niveles. Una locura monstruosa. No tenía cuidado en cómo generar la sujeción de la punta del pistón, no sé cómo llamarla, la punta del pistón. ¿Cómo? Al bastidor, a la pletina de fijación. El flaco no la fijaba. Entonces en un momento el ascensor se enclavó porque estaba también todo mal. Se enclavó, todo mal. Y el ascensor, el pistón siguió bajando. Pero el ascensor se quedó. Pero el pistón bajó. Y de repente alguien sopló. En este caso fueron 3 personas. Estaba en una inmobiliaria, había ido con el propietario y el comprador. El comprador. Se cayeron para el ascensor. Decir que de verdad también, Dios es grande. El ascensor no entró en caída libre porque la verticalidad es ideal. Entonces se chocó. Y a mitad del recorrido, estamos hablando de 5 niveles. Tiene 3 por 4, 12 metros. A mitad del nivel se trabó. El ascensor se cruzó. Todavía el ascensor está ahí porque los propietarios tienen que comprar uno nuevo. Esto pasó hace muchos años. Bueno, así ocurre ese accidente. Y con los laterales indirectos también es peligrosísimo cómo se sobrecorta la punta del pistón, que me dijeron, a la arcatina, que también muchas veces la fijación creo que un bulón re cojonudo, ¿cuántos milímetros? Era comprador, era carísimo ese bulón, pero es un bulón nomás. ¿Y cómo verificar que el bulón sí está cojonudo con esto y otro? Y hay inspecciones periódicas. ¿Y cómo son las inspecciones periódicas? ¿Acá cuánto se ven esas cosas? Bueno, eso es lo que tienen que saber ustedes. Ustedes preguntarle al ascensorista. Porque a mí me decían, ¿no inspeccionar esto? Yo no sé cómo se llama la punta del pistón, imagínate. Y me dijo eso. Eso no, perdón, ¿no tiene un freno, digamos, en caso de que el pistón baje como bueno, no tiene un freno? El ascensor directo, centrado, solamente el accionamiento es directo, es sencillo, el pistón. La única seguridad que tendría que tener es esa, pero después no hay posible un sistema inercial que lo detenga. En el indirecto sí. En el indirecto sería el mismo sistema. Hay gente que ha tratado de colocarle un regulador de velocidad. Claro. Eso lo he visto. Un regulador de velocidad de 45 metros minutos, que es el más lento que vendría. Acordate que el ascensor electromecánico, estos viejitos andan a 45 metros minutos, pero luego el estándar es de 60 metros minutos. El hidráulico anda a 20 metros minutos. Entonces, en el mercado no hay reguladores de velocidad para 24 metros minutos. Se ha intentado hacerlo, lo he visto, pero no ha funcionado. Está como, vos necesitas cuantificar o medir la velocidad, la aceleración. Con el sistema hidráulico no se puede hoy por hoy porque no hay dispositivo. En el caso del central, en este caso ni siquiera tenía válvula para caída. Y el sistema lateral indirecto tiene lo que se denomina dispositivo de cable flojo. Tampoco mide la aceleración. Lo que mide ese dispositivo es si el cable se aflojó o se cortó.
Habitualmente los sensores laterales indirectos tienen no menos de 3 cables, nosotros estamos haciendo con 4 cables. Entonces es un poco probar que se le corten los cables, pero sí que se te afloje. Entonces hay una planchuela y, donde están los tensores, si se afloja uno, lo toca un gatillo y mueve una varillita que lo enclava. Pero no es por incremento de velocidad. En cambio, el sistema electromecánico compensado sí tiene. Hay que tratar lo posible de instalar ese tipo de ascensores. El electromecánico tiene mayor posibilidad de regulación, de seguridad, de muchas ventajas. La desventaja es que requiere un pasadizo un poco más grande. ¿Está resuelto? Bueno, cualquier cosa. Bueno, continuamos. Así ya cortamos un ratito. Lo habíamos visto, lo de los actores de transporte vertical. Propietario y o administrador, que en este caso sería cada facultad. La empresa de mantenimiento, que es la que realiza el mantenimiento propiamente dicho, y la cual tiene un responsable técnico, que tiene que ser un profesional matriculado, que es el que teóricamente le tiene que hacer mensualmente una inspección al ascensor. Y el tercer actor es el municipio. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, por definición es hacerse cargo de las consecuencias de un daño. Todo daño da derecho a reparar. Por eso a veces nos reímos cuando decimos, no, yo no me voy a hacer responsable. El responsable es la empresa de mantenimiento o el responsable es el propietario. Hoy no solo se está obligado a reparar un daño, sino a prevenirlo. Bueno, esa es la función nuestra, ¿no? De prevenirlo al daño. En el mismo Código Civil, en el artículo 1710 del año 2015, dice que toda persona tiene el deber de evitar causar un daño y adoptar los medios razonables para evitar que se produzca. Por lo tanto, esto implica que no solo hay que reparar, sino prevenir. Y acá vemos en un medio de elevación que cada eslabón que está sujetando la cabina estarían los 3 actores, donde ahí vemos que cada uno de ellos es importante. ¿Qué pasaría si alguno de esos eslabones de la cadena falla? Bueno, se desplomaría. Y ahora vamos a entrar en un tema de la accesibilidad. Lo vamos a hacer lo más rápido y sintético posible. Cuando uno habla de accesibilidad, dice que es el acceso, el ingreso, acceder es ingresar, pero en definitiva es permitir el ingreso sin restricción. A eso se le llama accesibilidad. Y vamos a ver también que hay muchos términos que tienen que ver con la accesibilidad. Hay muchas accesibilidades hoy en día, de la comunicación, del transporte, de los medios de transporte. Bueno, hay montones de clases a los cuales se le aplica la accesibilidad. Dice el concepto de accesibilidad hay que verlo de una manera más integral y no circunscribirlo al tema de una rampa de ingreso. O sea, no estar pensando solamente en que yo doy accesibilidad porque me obligan, porque hay una normativa que me está obligando a poner una rampa de ingreso. Yo en ese aspecto, yo como profesional de la construcción, que estoy proyectando hacer una facultad, por ejemplo, ustedes que están en la oficina de proyecto, tengo que pensar en todos los alumnos o profesores que van a venir a ese lugar y que tengo que dejar de empezar a pensar en todos y para todos y no para algunos solamente por obligación. Y dice que el acceso será sinónimo de accesibilidad cuando se cumpla un conjunto de situaciones que deben estar en cierta armonía. Y dice que de nada sirve una amplia puerta si antes no hubo una rampa de ingreso. O sea,
la accesibilidad es un conjunto de situaciones. Y por ende, de nada me sirve si yo tengo la rampa de ingreso, tengo la puerta y no tengo un lugar donde voy a acceder. O sea que se tiene que armar ese conjunto de situaciones. Lo que sucede es que a veces cuando nosotros proyectamos un edificio, estamos pensando siempre en un ser, al ser humano lo consideramos como un ser ficticio, como una persona que no va a envejecer nunca, que nunca se va a enfermar, un ser perfecto, ¿no? Entonces la persona va a saltar. ¿Para qué le voy a hacer un escalón de 15 centímetros si le puedo hacer de 30? Y bueno, que se estire, ¿no es cierto? O si es gordo, y bueno, que se ponga de costado y pase por la puerta. Total, ese tiene que amoldar. Para ese caso, las normas han empezado a regular todo eso y empezar a normalizar medidas y demás. Entonces, vemos que todos esos impedimentos que estoy diciendo yo de la puerta, que estoy hablando de la iluminación, de la ubicación de los tomacorrientes, de las llaves de la luz, hasta lo más simple, por ejemplo, el tamaño de una mesa, de una silla, está todo normalizado, ¿no? Y bueno, hay todos esos impedimentos, que son las barreras arquitectónicas, urbanísticas, culturales, sociales, son impedimentos que hacen que la persona que va a usar el edificio o va a usar la instalación de un hospital, de un hotel, de un centro asistencial, de una oficina de gobierno, hace que a la persona esa le estemos poniendo un impedimento para que esa persona se desarrolle como lo hacemos todos, ¿no? La accesibilidad es una característica de lo que estábamos mencionando recién, del urbanismo, de la edificación, del transporte, de la comunicación, que permite a cualquier persona que lo utilice libremente, que esa persona se desenvuelva comúnmente y que tenga igualdad de oportunidades. Entonces, de esa manera, si empezamos a proyectar de esa manera, vamos a lograr una ciudad accesible, un edificio accesible va a ser, donde todos van a estar, se van a manejar cómodos. Y dice que una buena accesibilidad es aquella que existe pero que no nos damos cuenta. Obviamente, el único que se va a percatar de que no existe la accesibilidad es la persona con movilidad reducida. O ya sea el gordito, el ciego, el que sea, ese es el que va a pagar los platos rotos de no haber tenido nosotros la contemplación de la accesibilidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de personas con movilidad reducida, a veces nosotros siempre tenemos un mal concepto de ello. Y el tema es que esa población es bastante importante. Estamos hablando de cerca del 30%. Porque no solamente tenemos en cuenta la gente que tiene un problema de discapacidad motora, ya sea permanente, sino también puede ser temporal, ¿no? Y en este caso, esta población también la van engrosando los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas. O sea que cuando estamos hablando de discapacitados, no solamente estamos hablando de un pibe de 25 años que se fue a jugar al fútbol a la mañana y hoy a la tarde ya es un discapacitado. Claro. O sea, ya no puede subir la escalera. Bueno, y acá vemos nosotros el grado de importancia que tienen los ascensores, porque los ascensores son considerados como elementos de inclusión. Recién veíamos en la filmina anterior, me parece que es la anterior, no, en esta, nos damos cuenta que, por ejemplo, en los primeros peldaños quedan los discapacitados, los niños, ¿no es cierto? Después las personas mayores y los más jóvenes son los que están arriba. Mientras que los medios de elevación lo que hacen
es que le dan igualdad de oportunidades a todos. O sea, qué importantes son los medios de elevación. En una oportunidad, a mí, cuando estaba en la Municipalidad de Guaymallén, viene gente del Banco Nación, de Guaymallén, de la sucursal que está en Bandera de los Andes y Libertad, y me dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que poner un ascensor acá. Eran 2 plantas solamente, pero en la planta alta había atención al público. Entonces lo tenés que poner, porque hay la ley de accesibilidad, que es la ley 24.314, que dice que todo edificio privado o público de acceso público, estamos en este caso, ¿no es cierto? Pero si yo, por ejemplo, tengo un centro comercial, yo soy un privado, pero me viene la gente a comprar a mí, o sea que viene Doña Rosa, entonces ya tengo acceso público y tengo que hacer 2 plantas nada más. La ordenanza de ascensores me dice que a partir del 2.º nivel recién tengo que poner ascensor, es obligatorio, mientras que la ley de discapacidad me está diciendo que si cuento con 2 plantas tengo que contar por lo menos con un ascensor que tenga la tipología para discapacitar, que es la que decía Sebastián, de 1.30 por 1.10, y la puerta tiene que tener como mínimo 0.80 para el ingreso de la silla de ruedas. Bueno, y ahí está la frase esta de que la arquitectura será accesible. Si la arquitectura es accesible, la ciudad es para todos y los ascensores permiten igualar las diferencias. Acá vemos también que la accesibilidad también está comprendida con la ley de higiene y seguridad. Por ejemplo, ahí vemos 2 casos de acceso a sala de máquina. O sea, yo tengo, por ejemplo, esta es una sala de máquina, la escalera marinera está por esta pared. Cuando yo llego acá, tengo que hacer un salto para esta otra pared, o sea, tipo hombre araña. Si tengo que llevar una caja de herramientas, o si tengo que venir con algún elemento pesado, una de esas me mata. O por ejemplo esta otra, este acceso que está acá, que no tiene manera de sujetarse para poder acceder a la sala de máquinas. Bueno, esos aspectos están contemplados en la ley de higiene y seguridad. Estamos hablando de 2 cosas diferentes, pero en una me agarro en el tema de accesibilidad, el tema del ordenamiento de la sala de máquina, de la ubicación de los tableros, de la iluminación, de la ventilación que tiene que haber en la sala de máquina. Todo eso me habla la ley de higiene y seguridad. Y acá les voy a dejar una frase que dice que la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, el de sano y el de enfermo. Y aunque uno no quiera visitar nunca el de la enfermedad, tarde o temprano va a llegar. Entonces nos tenemos que poner a veces en el lugar de aquellas personas que hoy, o por X motivo, o porque temporalmente estén discapacitados, lo van a hacer. Yo en una oportunidad me encontré con una persona que me dice, son demasiadas exigencias para este municipio, ¿no? Dice, de esta manera van a desalentar las inversiones en Guaymallén. Cuando el objetivo es la seguridad, cuando el objetivo es la inclusión, la accesibilidad de las personas, para que todas las personas puedan ir a donde quieran. Había un caso de Telefónica de Argentina en Buenos Aires, que una persona no podía acceder a una oficina. Entonces, el gerente, que lo tenía que atender, le dice a otros empleados, le dice, vayan y tráiganlo al muchacho súbanlo en la silla de ruedas para acá, para que me vengan a ver a mí. Bueno, le hace un juicio a este tipo. Y obviamente que se lo gana, pero de acá a la China. Porque nadie merece ser denigrado de esa manera, de que alguien te venga y te suba.
si yo tengo que llegar al lugar donde yo quiera por mis propios medios. Por eso vieron que el video de Facara, donde hablaba de los montacamillas, hablaba de la mujer embarazada, de los niños y demás. Bueno, acá damos por... Vamos a dar acá por terminar un poquito el tema este de la accesibilidad. Hacemos un break y seguimos. Así vemos el tema de normativa.